¿Qué tal amigos? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial. Hoy vamos a hablar sobre las medidas en Power BI. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque se me ha preguntado sobre ello en un foro y veo que hay bastantes dudas sobre cómo funcionan las medidas. Y es más, hay determinadas personas que lo confunden incluso con las columnas agregadas. Y son herramientas muy útiles, pero que tienen sus diferencias, ¿de acuerdo? Y diferencias muy sonadas. Veréis, una medida realmente es un cálculo que nosotros podemos aplicar a un determinado conjunto de datos, ¿de acuerdo? Un conjunto de datos que siempre van a tener algo en común. Por ejemplo, imaginaos, los habitantes que pertenecen a la misma comunidad autónoma, aunque estén individualizados cada uno de esos grupos de habitantes por provincias. Al final yo necesito conocer el total de habitantes que existen en esa comunidad autónoma. Bueno, pues los puedo agrupar. Obviamente puede existir, hay un criterio de agrupación, puesto que todas esas provincias pertenecen a la misma comunidad. Y así sucesivamente con todas las comunidades del país, de estados, de lo que sea. Y si a su vez una comunidad autónoma está dividida en provincias, las provincias en ciudades, y a su vez esas ciudades pueden estar divididas en distritos, como pasa por ejemplo con Madrid, con Barcelona, con ciudades así muy grandes que al final se dividen en distritos, ¿de acuerdo? Bueno, pues todo eso se puede ir acumulando, ¿de acuerdo? Es decir, puedo llegar a saber cuántos distritos tiene Barcelona o Madrid, por ejemplo, y a su vez sumar los habitantes que hay en cada distrito. Y así tengo todos los habitantes que existe, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, ¿de acuerdo? Luego a su vez pues lo podría ir extendiendo y profundizando, o más bien jerarquizando de la manera que yo quisiera, ¿de acuerdo? De forma que puedo ir obteniendo determinados cálculos agregados en función de los criterios que yo especifique. E incluso puedo llegar a filtrar por determinadas comunidades, determinadas ciudades o ciudades que empiecen por la letra C, por ejemplo, o cualquier tontería similar. Bien, entonces, lo que hay que tener presente es que una medida no es un campo calculado en el sentido de columna agregada, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la medida siempre agrupa implícitamente y sin embargo la columna agregada, es decir, el campo calculado, lo que va a hacer es aplicar una determinada expresión, que puede ser un cálculo, puede ser lo que sea, a cada uno de los campos de la columna a la que hagamos referencia, dentro de esa tabla, ¿de acuerdo? Es más, las medidas se pueden reciclar, de manera que yo puedo crear una medida y aplicarla a diferentes conjuntos de datos, cosa que no puedo hacer con las columnas, puesto que son, digamos, inmutables desde el punto de vista del entorno de una tabla. Es decir, yo si agrego una columna, lo agrego en una tabla y esa columna se queda ahí. Lo que sí puedo hacer es copiarme la expresión y aplicarlo en otra tabla, pero en principio una columna agregada pertenece exclusivamente a esa tabla. Sin embargo, las medidas no. Las medidas pueden pertenecer a todo el contexto global sobre el que nosotros estemos trabajando, ¿de acuerdo? Eso es un dato bastante importante. Bien, vamos entonces a ver con una tabla muy sencillita el tema de la agrupación, ¿de acuerdo? Vamos a especificar datos. Entonces, en especificar datos, nosotros vamos a crear nuestro propio conjunto de datos, que va a ser muy sencillo. Vamos a crear aquí una columna que le vamos a llamar grupo, y en este caso vamos a añadir aquí, por ejemplo, 3 A's, 3 B's, 3 C's y por último una D, ¿de acuerdo? Perfecto. Vamos a añadir una nueva columna y le vamos a llamar valor. Y en este caso vamos a poner una serie incremental, pues desde el 1 hasta el tope, que en este caso hemos llamado 10, hemos creado 10 filas, ¿de acuerdo? Perfecto. A esta tabla le vamos a llamar, por ejemplo, datos, o para diferenciar datos vamos a llamarle estadística, ¿de acuerdo? Es decir, cualquier cosa que nosotros queramos. Le damos a cargar y automáticamente nos aparecerá aquí en nuestro modelo de datos, ¿de acuerdo? Aquí tengo mi tabla, tanto estadística, con las dos columnas que acabamos de crear, grupo y valor. ¿Qué valor? Ya detecta que son valores numéricos y por tanto me sugiere pues esa operación de agregado, que en este caso es la suma, ¿de acuerdo? Nosotros podríamos elegir la que quisiéramos en función de nuestra aplicación realmente. En este caso el sumatorio está bien. ¿Dónde elijo yo qué agregado quiero? Bueno, pues aquí. Incluso puedo llegar puedo llegar a elegir que no resuma, con lo cual no aplica ningún cálculo y me muestra todos los registros tal cual. Lo vemos a continuación. Vamos a añadir entonces una tabla. Clicamos aquí en el icono de tabla y esta tabla realmente tiene un formato el típico de filas y columnas, así de sencillo, ¿de acuerdo? No es una tabla dinámica en la que me permite jerarquizar mucho más los datos, no, en este caso es una sencilla tabla.
En esta tabla nosotros vamos a arrastrar aquí, por ejemplo, la columna grupo. Yo puedo arrastrarla aquí a columnas, puedo arrastrarla sobre el propio elemento visual seleccionado o sencillamente puedo clicar aquí, ¿de acuerdo? Que es mucho más fácil. Y como vemos, pues ya apreciamos algo que bueno, nos puede sorprender así en una primera instancia. ¿Y qué es? Que mi tabla, esta tabla, donde yo puedo ver aquí todos los datos que contiene, veo que contiene varias A's, varias B's y así sucesivamente. Y sin embargo aquí me lo ha agrupado. Efectivamente, cuando yo arrastro una columna a una tabla, lo que es la lógica interna de esta tabla me agrupa los datos, es decir, me reduce todos los valores de esa columna que sean iguales, los reduce a uno único. ¿De acuerdo? Es una reducción, digámoslo así. Entonces lo que ha hecho es que todas esas As que se repiten me las representa por solo un valor y así sucesivamente con todo el resto de filas. ¿De acuerdo? Bien, si yo ahora a continuación añado la siguiente medida columna, fijaos que como contiene el sumatorio, lo que me está haciendo es sumar todos aquellos valores que pertenecen al grupo A, al grupo B, al grupo C y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Y luego totaliza, me da el 55. Como era del 1 al 10, obviamente del 1 al 10 la suma es de 55, ¿de acuerdo? ¿Y por qué yo sé que está subtotalizando estos valores en función del grupo al que corresponden? Bueno, recordemos que la A contenía el 1, el 2 y el 3. Si sumamos 1 más 2 más 3 nos devuelve 6 y así sucesivamente con el resto, ¿de acuerdo? Bien, fijaos que si yo ahora selecciono esto y le digo que no totalice, es decir, que no resuma, le digo no resumir y lo que vamos a hacer es eliminar esto de aquí porque ponía suma de valor y le voy a arrastrar la nueva columna. Y fijaos que ahora sí que fuerza a la columna grupo a que represente cada uno de sus valores en función del valor que tiene en la otra columna, ¿de acuerdo? Es la diferencia que hay entre resumir y no resumir. Perfecto, sin embargo yo eso no es lo que quiero, sino que lo que quiero es que realmente resuma y que me haga ese grupo. Es más, la voy a dejar así porque ahora voy a crear mi primera medida que va a ser concretamente la función que hacía esto cuando le había puesto que resumiera, ¿de acuerdo? Bien, picamos en la tabla, botón derecho, nueva medida. Y entonces ahora le voy a decir que me sume con la función sum, la más fácil de todas, que me sume la columna valor, es decir, estadística valor, que como veis ya me aparece ahí, ¿de acuerdo? Bien, en las medidas es muy importante, una medida no me puede devolver un conjunto de datos, ¿de acuerdo? Siempre tiene que devolver un valor, es decir, las medidas son reductoras. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo sí puedo utilizar fórmulas que a su vez utilicen como argumentos tablas, como puede ser la tabla que salga de una función de filtrado, de un SumX, de un SumX no, que no sale tabla, de un Generate Series, de un Select Columns. Cualquiera de estas fórmulas generan tablas, ¿de acuerdo? Entonces, como generan tablas, yo tengo que reducir esa tabla siempre a un valor. Si no, esa medida me va a dar error. De hecho, lo podemos comprobar fácilmente si yo aquí utilizo un filter. Fijaos, si utilizo la función filter, que sé que me devuelve una tabla, y pongo una serie de criterios aquí. Fijaos, filter me va a pedir una tabla. Bueno, voy a coger esta que se llamaba estadística, ¿de acuerdo? Me aparece aquí. Y ahora la voy a filtrar en función de un criterio. Por ejemplo, voy a ponerle que mod, el número, en este caso va a ser estadística valor, pues sea divisible entre 2, igual a 0, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué me devuelve esto? Fijaos que no da error, así de principio no vemos ningún error, aunque sí debería marcarlo como error, ¿de acuerdo? Sin embargo, claro, yo podría reducir este filtrado, esta tabla la puedo siempre reducir a través de un sum, en este caso un SumX al tratarse de una tabla, pero lo voy a dejar así, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué me daría esto? Bueno, pues en este caso, filter me devolvería la tabla de todos aquellos valores que sean, en este caso, divisibles entre 2, es decir, yo lo que estoy comprobando es que estadística valor, es decir, la columna valor, que tiene números desde el 1 hasta el 10, pues esta función de filtrado me va a devolver 2, 4, 6, 8, 10. Sin embargo, como es una medida, fijaos, si yo ahora le doy a intro, lo primero que me va a decir aquí es, la expresión hace referencia a varias columnas, no se pueden convertir varias columnas a un valor escalar. ¿Qué es lo que está esperando una medida siempre? Un valor escalar, es decir, un número único. Por tanto, yo tengo que incluir siempre funciones que, si como argumentos toman tablas, me las reduzcan siempre a un valor escalar. ¿De acuerdo? No puedo devolver un conjunto de datos. Muy importante en cuanto a medidas. Bien, entonces yo lo que pretendo hacer aquí es sencillamente, voy a hacer esto un poco más grande para que se vea bien.
voy a hacer un sum y en este caso voy a sumar estadística valor, ¿de acuerdo? Y a esto le voy a llamar subtotal porque es lo que me va a devolver, el subtotal de cada uno de los grupos. Le doy a intro, ahora no me ha dado ningún error y entonces yo voy a arrastrar aquí mi medida y fijaos que me está dando exactamente lo mismo que me estaba dando cuando arrastré la columna valor y realmente la estaba resumiendo, ¿de acuerdo? En el caso de que ahora no la estoy resumiendo, pues bueno, me daría un valor totalmente diferente. Fijaos que si yo cojo esta columna y la vuelvo a mover aquí, como no resume, el subtotal me está dando el subtotal por cada uno de estos valores. ¿Por qué? Porque realmente los agregados siempre se reducen al contexto en el que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Se puede agrupar, agrupo y sumo. No se puede agrupar, pues obviamente tengo que devolver ¿qué? Pues el valor que puedo devolver y en este caso la suma de la columna valor pues será su propio valor porque no está agrupando, ¿de acuerdo? Ese es el concepto de medida más importante de todos, que exista agrupación o que no exista agrupación, ¿de acuerdo? Si existe agrupación, sumo y obviamente hago el cálculo que se me está pidiendo. Si no existe agrupación, que sean valores únicos, pues entonces te voy a devolver siempre el mismo valor. Pero esa es una herramienta muy útil si yo quiero aplicar determinados cálculos sobre cada uno de los elementos que forma parte de esa tabla. Aunque realmente no es el principio de las medidas, ¿de acuerdo? Para eso están las columnas calculadas, obviamente. Perfecto. Bien, entonces, una vez que tenemos esto, yo me voy a quitar esta columna de valor y voy a mantener aquí los subtotales que acabamos de calcular. Pero en este caso, yo quiero extraer el valor porcentual de cada uno de estos valores en función, o con respecto más bien, al total. Entonces tengo que obtener el valor total. ¿Y cómo obtengo yo el valor total? Pues muy fácil. Vamos a crear otra medida más. Vamos a crear una nueva medida. Y fijaos, esta nueva medida yo le voy a decir sumar, porque mi lógica o nuestra lógica inicialmente nos diría, bueno, voy a sumar, pero en este caso en vez de una columna, yo le voy a decir que sume la tabla entera, estadística. Ya, pero es que eso me va a dar un error. ¿Por qué? Porque estadística, para empezar, contiene dos columnas. Tan solo una de ellas es sumable, es operable. La otra no, porque son letras. Y hombre, podría operarla sí con funciones de texto, pero no puedo operarla con una función suma. Entonces, para empezar eso, y seguidamente, la función suma, vamos a eliminar todo esto, fijaos, la función suma, cuando yo abro paréntesis y me pone aquí toda la documentación relacionada con esta función, me está pidiendo el nombre de una columna, no me está pidiendo el nombre de una tabla. Por tanto, sum no puedo utilizarla para obtener una suma completa. ¿Qué puedo utilizar? Bueno, puedo utilizar sumNex o calculate, me da exactamente lo mismo. Vamos a ver primero con calculate. Entonces, escribimos calculate y ¿qué me pide? Una expresión. ¿Qué expresión va a ser? Bueno, sum, y en este caso le voy a poner estadística valor, ¿de acuerdo? Y a continuación me pide un filtrado. Bueno, yo aquí puedo poner directamente la tabla, ¿de acuerdo? Es decir, puedo poner estadística. Y fijaos, cierro, le voy a llamar a esto total porque pienso que me va a devolver el total y ahora me voy a llevar una sorpresita. Porque si yo arrastro o bueno, clico nada más en mi medida total, fijaos que me está devolviendo exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque en este caso, esta estadística de aquí se está ciñendo también al contexto de agrupación al que se ceñía también la función suma. Por tanto, no puedo, en este caso, pretender que este cálculo me esté devolviendo realmente la suma total. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para que me devuelva la suma total? Bueno, pues entonces tengo que ponerle aquí la función all. Y fijaos, all lo que me está diciendo es que no te ciñas al contexto de agrupación anterior, sino que devuélveme todos los datos, y luego ya sumaré yo lo que me dé la gana, que en este caso el criterio de suma se lo estoy poniendo aquí, ¿de acuerdo? Entonces aquí le estoy paseando toda la tabla, no el criterio de agrupación que habíamos considerado en los cálculos anteriores, sino toda la tabla, absolutamente toda, por eso se llama all, precisamente, ¿de acuerdo? Entonces si yo ahora le doy intro, fijaos que ahora sí que me está devolviendo el 55 en todos. Voy a tratar de poner esto más grande, perfecto. Me está devolviendo el 55 en todos, ¿de acuerdo? Por tanto, ¿puedo yo calcular ahora el tanto porcentual correspondiente de cada uno de estos grupos respecto al total? Por supuesto que lo puedo hacer. Y es tan sencillo como hacer lo siguiente. Yo pongo sum, y en este caso estadística valor, lo divido entre mi total,
y lo multiplico por 100, ¿de acuerdo? Le doy a intro y fijaos que ahora me está devolviendo cada uno de estos porcentajes en función suma 100, por tanto lo estoy haciendo bien, ¿de acuerdo? Entonces, el 6 equivale a un 11%, el 15 a un 27%, perdón, el grupo A sería un 11% del total, es decir, este 6 se corresponde con un 11% del 55, ¿de acuerdo? El 15 con un 27, el 24 con un 44 y el 10 con un 18. Por tanto, estoy calculando el tanto por ciento de cada uno de esos valores siempre con respecto al total, ¿de acuerdo? Bien, si yo quiero expresar esta medida en decimales, porque esto obviamente van a salir decimales, clicaría en total, me iría aquí a herramientas de medición, que ya me lo selecciona por defecto, y le diría que quiero un número decimal y luego le indico aquí cuántos decimales quiero, ¿de acuerdo? En este caso quiero 2. Y fijaos que, bueno, el porcentaje, el total no va a variar y automáticamente tengo 2 decimales en cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Que si os dais cuenta es un poco más acertado porque 7 y 1, 8, 8 y 4, 12 y 8, 20. Así voy sumando lo siguiente y me da 0, 0 en todos, ¿de acuerdo? Perfecto, el cálculo es correcto. Bien, ¿cómo podría hacer yo este este calculate, en vez de con calculate, con sumX? Bueno, pues muy fácil. Fijaos, voy a añadir una medida más por si queréis copiar esa. Nueva medida, y en este caso vamos a utilizar la función sumX, ¿de acuerdo? En este caso lo que me está pidiendo es una tabla, bueno, estadística, yo le pongo estadística, y a continuación me está diciendo la expresión. Bueno, en este caso vamos a obtener estadística valor, ¿de acuerdo? Fijaos que si yo ahora le doy, vamos a poner aquí total 2, le doy a intro, automáticamente me aparece aquí la medida nueva, y si yo la arrastro aquí, bueno, a mi tabla, si yo arrastro la total 2, me está devolviendo exactamente lo mismo de la columna subtotal. ¿Por qué? Porque no he hecho referencia a toda la tabla, exactamente lo mismo que me pasó con calculate. Entonces selecciono total 2 y le digo aquí all, ¿de acuerdo? Me muevo hasta el final, le doy intro y ahora sí que tengo el valor total de la suma de todos estos elementos, ¿de acuerdo? Perfecto, pues yo creo que con esto ha quedado bastante claro lo de las medidas, pero en el caso de que no haya quedado claro, vamos a hacer un ejemplo más donde no exista agrupación, ¿de acuerdo? Nos arrastramos esta tabla para aquí y voy a crear una nueva tabla, me voy a ir aquí a modelado, nueva tabla, y fijaos, voy a crear una tabla con Generate Series, ¿de acuerdo? Y le voy a decir que me la cree del 1 al 10, le doy intro, me voy aquí para visualizar y efectivamente tengo del 1 al 10. Vamos a cambiar algunas cosas aquí. Para empezar no se va a llamar tabla, se va a llamar serie. Y esta columna, en vez de value, que es el valor por defecto que nos pone, vamos a hacer un doble clic ahí, eso es, y vamos a ponerle valor. Perfecto, ya tengo mi tabla creada. Vamos a crear una tabla más. Nos vamos aquí a informe, modelado, nueva tabla. Y en este caso vamos a crear una tabla de manera literal. Entonces, para ello, abrimos llaves y le decimos sí, que va a ser el primer valor, y no, perdón, entre doble comilla, no, que va a ser el siguiente valor, ¿de acuerdo? Perfecto, y no le vamos a llamar tabla, sino que le vamos a llamar selector. Bueno, selector, con R, le damos intro. Y efectivamente yo aquí, si nos vamos aquí a visualizar los datos, me voy aquí a selector, y me está dando error porque me he columpiado aquí, así. Y ya tengo mis dos valores. Vamos a llamarle aquí también, vamos a llamarle sino, así, perfecto. Bien, entonces tengo mi selector y tengo mi serie de datos de donde voy a extraer datos. Nos vamos al informe. Entonces lo primero que voy a hacer es elegir este elemento de aquí, que es un filtro o un selector de datos, ¿de acuerdo? Bien, en este selector de datos yo voy a incluir mi campo sino. Perfecto, ahí lo tengo. Vamos a hacer alguna pequeña modificación de formato como quitarle el encabezado y por lo demás me parece estupendo. Es más, vamos a ponerlo en la segmentación, la vamos a poner en horizontal, de esta forma, que me aparezcan dos botones grandes. Entonces yo hago clic en no, hago clic en sí y tengo eso seleccionado. Voy a crear una medida dentro de esta que me va a devolver el valor que tengo seleccionado, ¿de acuerdo? Entonces, selected value. Y aquí voy a poner concretamente, le he llamado serie valor, no selector, sino aquí. Perfecto. Y vamos a ponerle un valor por defecto en el caso, por ejemplo, no selection. De esta forma, ¿de acuerdo? En el caso de que no haya nada seleccionado, pues que nos devuelva eso. Y aquí vamos a poner selección. O vamos a poner modo selección, de esta forma. Le damos a intro. Entonces me voy a arrastrar aquí una etiqueta. Y dentro de esta etiqueta yo voy a seleccionar concretamente mi medida que acabo de crear, ¿de acuerdo?
vamos a formatearla un poquito, quitándole el encabezado, y en este caso al texto le vamos a dar un tamaño de 20. Perfecto. Entonces fijaos, si yo me muevo hacia aquí, vamos a poner esto que se vea bien, si yo selecciono no, aparece no, si selecciono sí, aparece que sí, y si no selecciono nada, pues pone no selection, ¿de acuerdo? Esto tendremos que ponerlo de esta forma. Perfecto. Esto realmente que he hecho yo, a ver, esta medida la he creado con un objetivo, ¿de acuerdo? Porque si yo saco esta etiqueta o esta, ¿cómo le llama? Tarjeta, y arrastro directamente el campo si no, tengo exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Es decir, cuando pique aquí me aparece sí, cuando pique no, me aparece no. El tema es que cuando yo no clique en ninguno, pues sencillamente se queda con el último valor, ¿de acuerdo? Entonces, con Select Value tenemos la opción de incluir ese segundo parámetro dentro de la función que me permite devolver un valor en el caso de que no tenga nada seleccionado, ¿de acuerdo? Perfecto. Vamos a borrar esto y entonces yo ahora me voy a sacar en una tablita nueva y en esta tabla voy a incluir los valores de serie. ¿Qué le voy a decir que no agrupe? En este caso no me interesa resumir y para ahí que va. Bueno, la he sacado y me ha creado una nueva tabla. Bueno, me es exactamente igual, ¿de acuerdo? Aquí tengo mis 10 valores. Bien, entonces, ¿qué pasaría si yo ahora quiero crear una función aquí, una medida más bien, de forma que me multiplique por el valor de pi, no por el valor de, vamos a complicarlo un poco más para que veáis una nueva fórmula, por el valor de cada uno de estos valores, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, dentro de esta tabla, que se llama serie, yo voy a crear aquí una medida, ¿de acuerdo? Voy a crear una medida en la que voy a poner lo primero que se me ocurre, ¿de acuerdo? Serie, e intentar acceder, pero serie no aparece. No aparece porque yo no puedo incluir en una medida el valor de una columna, ¿de acuerdo? Porque me va a devolver muchos valores. Tiene que ser siempre una función reductora, como puede ser sum, como puede ser cualquier otro. Entonces yo puedo coger y decirle, bueno, pues como no hay una agrupación, no existe agrupación, sino que cada uno de estos valores es único, entonces yo puedo directamente coger sum y decirle, bueno, pues súmame, en este caso, serie valor, ¿de acuerdo? Con lo cual, si yo a esta medida, en este caso le vamos a llamar por pi, de momento, no por e, perdón, de momento no lo voy a multiplicar por e, fijaos, si yo le doy a intro y esta medida la acoplo aquí en valor, fijaos que me está dando el mismo valor, porque está sumando dentro del contexto de cada una de las filas, ¿de acuerdo? No existe un contexto de agrupación, es cada una de las filas. Perfecto. Entonces me vuelvo a mi medida y le digo, vale, pero multiplícame ese valor por... Y entonces, como quiero e es la constante de los logaritmos neperianos, ¿de acuerdo? Por tanto, sabemos que vale 2,72. ¿Cómo obtengo yo e aquí? Porque pi sí que lo puedo obtener. Hay una fórmula que me devuelve pi, pero e no. Sin embargo, hay una función que me devuelve e elevado a algo, que es exp concretamente. Si yo lo elevo a 1, pues obtendré el valor de e, ¿de acuerdo? Le doy a intro y fijaos que ahora lo que me está devolviendo aquí está redondeando, porque esta medida concretamente pues tengo que poner aquí que sea número decimal y ponerle, por ejemplo, 2 decimales. Así. Y fijaos que yo ahora sí que tengo 2,72, 5,44 y así sucesivamente hasta el último valor, que el último valor, si no recuerdo mal, es 10. Perfecto. Y totaliza. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaos qué es lo que tengo. ¿Puedo hacer esto con una columna, con un campo calculado? Por supuesto. Yo puedo copiar exactamente esto, pero cuidado con copiar esto, no me sirve. Me he anticipado aquí. Vamos a agregar una columna. Nos vamos a modelado y nueva columna. ¿De acuerdo? Entonces, nueva columna, realmente la funcionalidad, no, perdón. El desarrollo, si os dais cuenta, es exactamente el mismo. Lo que pasa es que aquí, en vez de ponerme medida, me pone columna. Es la única diferencia que existe, ¿de acuerdo? Al menos en lo que es la implementación de esta expresión. Ya veremos a ver luego qué es lo que ocurre. Pero fijaos, si yo aquí pongo serie, aquí sí que me aparece valor. Es decir, me aparece cada uno de los valores que contiene esa columna. ¿Por qué? Porque el campo calculado, su contexto de aplicación, no es la agrupación implícita de las medidas, ¿de acuerdo? Sino que es cada uno de los valores que contiene la columna a la que yo haga referencia ahí. Entonces, yo puedo utilizar valor y ahora lo puedo multiplicar. Por ejemplo, voy a multiplicarlo por pi, ¿de acuerdo? Y entonces voy a poner aquí, pues, mi columna por pi. Le doy a intro y fijaos que no me aparece aquí, sino que me aparece aquí.
básicamente como si fuera una medida, pero fijaos que incluso el icono es diferente, ¿de acuerdo? Este tiene la calculadora y este tiene como una especie de, no sé, de tabla y a su vez con un sumatorio, ¿de acuerdo? No es exactamente lo mismo porque esta realmente es una columna calculada, ¿de acuerdo? Implícitamente no agrupa y por eso podemos hacer referencia a serie-valor, es decir, al valor de cada una de las filas de esta columna. Y sin embargo en las medidas no puedo hacer eso porque una columna me va a devolver un montón de registros, ¿de acuerdo? Un montón de campos. Entonces necesito algo que reduzca la suma, el máximo, el mínimo, el producto, lo que sea, pero que siempre reduzca, ¿de acuerdo? Bien, entonces, si yo ahora arrastro esta columna hacia aquí, fijaos, arrastro esta columna hacia aquí, automáticamente me sale cada uno de estos valores multiplicados por el valor de pi, ¿de acuerdo? Y como veis es la diferencia que existe entre realmente, bueno, esto podríamos, vale, pone suma aquí, bueno, esto se podría cambiar, concretamente lo podríamos cambiar aquí, cambiar nombre de este objeto visual y ponerle aquí pues el mismo, que no me gusta esto de suma de. Listo. Y ahí tenemos C por pi, ¿de acuerdo? Bien, yo creo que ha quedado perfectamente clara la diferencia entre columna calculada y lo que es una medida. La medida agrupa siempre, recordadlo, siempre agrupa, como hemos hecho aquí, ¿de acuerdo? Y en el caso de que no agrupe, tenemos que obligarla a nosotros a que agrupe, porque una medida siempre es algo reductor, necesita reducir, ¿de acuerdo? Y en el caso de cuando tenemos una columna con valores únicos y queremos aplicarle una determinada medida, hombre, realmente lo más lógico sería prescindir de las medidas en ese caso y aplicar directamente lo que es un campo calculado. En el caso de que queramos reciclar esa medida porque por razones X la vamos a reutilizar en diferentes tablas, entonces sí tendríamos que crear una medida y hacerlo como lo hemos hecho, ¿de acuerdo? Es decir, aplicando una función de agregado sobre cada uno de los valores de esa columna, de forma que reduce, pero en este caso lo que está reduciendo es que nos está devolviendo el mismo valor que contiene cada uno de los campos, perdón, cada uno de los registros de esa columna, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hacer ya como último, vamos a quitar estas dos columnas de aquí, esta, y entonces vamos a hacer que en función de lo que yo tenga aquí seleccionado me aparezca aquí la medida de multiplicar por pi o la medida de multiplicar por e, ¿de acuerdo? Entonces voy a crear mis dos medidas. Tengo la de e, pues sencillamente voy a crear una nueva medida y en este caso le voy a decir que sea pues también sum, en este caso vamos a poner serie valor y a continuación lo que voy a hacer es multiplicar por el valor de pi, ¿de acuerdo? Y aquí en vez de medida le vamos a llamar por pi, que no sé si tengo ya, no tengo columna, perfecto, esto es una medida, ¿de acuerdo? Le damos a intro y vamos a probar primeramente si funciona. Por tanto, arrastramos pi aquí y fijaos que me está devolviendo 4,14, curioso. ¿Por qué 4,14? No tiene sentido esto. Ah, porque estoy sumando, perdón. No es sumar, es multiplicar. 3,14, ahora sí. Perfecto, ya tenemos nuestras medidas ahí. Entonces yo voy a quitarla y ahora voy a crear una medida que en función del valor que yo tenga seleccionado aquí, de hecho por eso he creado este modo selección, porque es la medida que me va a devolver a mí si es sí o si es no, ¿de acuerdo? En función de si es sí o si es no, aquí me va a cambiar la columna, me va a cambiar a una medida de multiplicar por pi o de multiplicar por e, en función de lo que tenga seleccionado, ¿de acuerdo? Bien, entonces picamos en serie, botón derecho, nueva medida. Y ahora vamos a utilizar variables. No es necesario, porque podríamos agruparlo todo en una única fórmula, pero vamos a utilizarlas. Entonces voy a crear una variable que le voy a llamar selección y aquí voy a incluir mi medida, en este caso modo selección, ¿de acuerdo? Aquí podría hacer directamente pues el select value y indicarle que sea, en este caso, selector si no, y ponerle incluso un valor por defecto. Pero como yo ya tengo esta medida, pues yo voy a reutilizar una medida que ya tengo creada, ¿de acuerdo? Que podría ser cualquier otra medida, ¿de acuerdo? Pero en este caso lo que me interesa tener es el valor de sí o de no del selector que tenemos incluido en nuestro informe. Perfecto. Y ahora voy a devolver. ¿Y qué voy a devolver? Pues voy a devolver un switch en función de ¿qué? Del valor de selección. ¿Y qué me devuelve selección? Pues por un lado me va a devolver una cadena de texto que es sí, y entonces yo lo que voy a hacer es devolver ¿qué? Pues en este caso si es sí por pi, ¿de acuerdo? Como ya tengo la medida creada, voy a reaprovecharla, ¿de acuerdo? Y no necesito volver a crearla aquí, sino que ya la tengo creada y por tanto esa medida se puede reutilizar en muchas otras tablas. Y en el caso
perdón, que aquí le di intro, pero no, es Maius intro, ¿de acuerdo? Para generar, perdón, shift intro, para generar una nueva línea. No, y aquí lo que incluyo es por e, ¿de acuerdo? Es decir, la medida que había generado antes y que multiplicaba cada uno de los valores que contiene mi columna valor a su vez de la tabla serie por el valor de e, ¿de acuerdo? Cerramos, le damos intro, ahora ya no me devuelve ningún error, lo único, aquí medida voy a poner pi o e, de esta forma, le damos intro y vamos a recoger esto. Perfecto. Entonces fijaos, yo ahora voy a arrastrar esta medida, esta concretamente la voy a arrastrar aquí, a mi columna. Como no tiene nada seleccionado y yo no valoré la opción de que no tenga nada seleccionado, sería incluir una línea más dentro del switch, entonces voy a aplicar aquí en no. Y fijaos, me aparece el valor de e, en este caso, que era lo que habíamos seleccionado. Voy a picar en sí y me aparece el valor de pi multiplicado por los valores de esta columna, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. En el caso de que quisiéramos valorar el valor de no selection, pues podríamos naturalmente coger la medida donde hemos filtrado por sí o por no dentro de lo que es la fórmula switch e incluirle una parametrización nueva donde fuera no selection, ¿de acuerdo? Yo no lo voy a hacer, en este caso os lo dejo que lo hagáis vosotros, pero es una tontería, es igualar no selection y a continuación meterle una nueva expresión, ¿de acuerdo? Agregarle una nueva expresión. Bueno, este vídeo, que ha durado aproximadamente unos 30 y poco minutos, yo espero que os haya sido muy válido para entender el concepto de medida, lo que es la agrupación. Y recordad, lo más importante de todo, quedaos con esto, una medida reduce, siempre reduce, porque utiliza funciones de agregado, y las funciones de agregado son funciones siempre reductoras, como es la suma, como es el promedio, como es el producto y así sucesivamente, o incluso el máximo y el mínimo, porque también reducen, ¿de acuerdo? Al final es un conjunto de elementos que te lo reduce al valor máximo de todos esos elementos o al valor mínimo. La suma pues te suma todos los elementos y así sucesivamente, siempre dentro de un contexto de agrupación. Si queremos totalizar, para eso hay fórmulas como all que nos devuelve todo el contexto global, ¿de acuerdo? Perfecto, pues hasta aquí el vídeo. Yo espero que os haya gustado, que hayáis aguantado la chapa bien, que os sirva esto para entender las medidas, que son muy, muy, muy cabronas. Y si tenéis alguna duda, pues me lo dejáis en comentarios y lo analizamos sin ningún tipo de problema. Muchísimas gracias.